Estaba sentada en la mesa de mi cocina un miércoles por la mañana, haciendo lo que siempre hago con mi primera taza de café. Revisando los mensajes en mi teléfono mientras la luz de la mañana se inclinaba a través de la ventana sobre el crucigrama de ayer. A los 63, había desarrollado ciertos rituales que mantenían mis días ordenados. Café primero, mensajes después, luego las noticias si me sentía lo suficientemente valiente. El mensaje de Daniel había llegado a las 6:43 de la mañana, lo cual me pareció extraño. Mi hijo no era lo que llamarías un madrugador. La vista previa mostraba un video adjunto con una miniatura de lo que parecía dinero, billetes nuevos esparcidos sobre una superficie. Por un momento, me pregunté si estaba presumiendo de algún ingreso inesperado. Daniel había estado teniendo dificultades financieras desde su divorcio hace 2 años, trabajando en empleos ocasionales y pidiendo préstamos de vez en cuando. Toqué reproducir. El video comenzó tembloroso, como si estuviera sosteniendo su teléfono con una mano. Pude ver pilas de billetes de 20 pesos arreglados sobre lo que parecía la cama de una habitación de hotel, del tipo con el edredón floral genérico que ves en moteles de cadena. La voz de Daniel se escuchaba claramente. Último lote movido limpio, listo para la próxima transferencia el viernes. La cámara se movió ligeramente, y vislumbré papeles esparcidos cerca del dinero. Mi corazón hizo algo extraño cuando vi mi propio nombre en lo que parecían documentos bancarios. Ella es perfecta para esto, continuó Daniel, y su voz tenía ese tono confiado que tenía cuando era adolescente y pensaba que estaba siendo astuto. Nadie sospecha de una dulce anciana. Demonios, ni siquiera equilibra su propio chequera la mitad del tiempo. La cámara se movió de nuevo, enfocándose en los papeles. Ahí estaba mi firma, o algo que se parecía mucho, al lado de cantidades en dólares que hicieron que mi taza de café vibrara contra el platillo cuando la dejé. La próxima entrega es el viernes por la noche. Mismo cuenta, mismo proceso. Ella nunca notará la diferencia. El video terminó. Me quedé sentada un largo momento, escuchando el reloj de la cocina y viendo a un petirrojo saltar por la terraza trasera. Mis manos se sentían firmes, lo que me sorprendió. Por dentro, sin embargo, algo había cambiado, como cuando caminas por las escaleras en la oscuridad y piensas que hay un escalón más de los que realmente hay. Reproduje el video de nuevo y otra vez después de eso. Para la tercera vez, había tomado mi decisión. No iba a llamar a Daniel inmediatamente. No iba a exigir explicaciones ni lanzar acusaciones como una madre enojada. Si él pensaba que todavía estaba en la oscuridad sobre lo que fuera esto, tal vez podría averiguar exactamente qué tan profundo llegaba. Después de todo, había enseñado matemáticas de 8º grado durante 32 años antes de retirarme. Sabía algo sobre recopilar evidencia antes de sacar conclusiones. Solo que nunca pensé que necesitaría investigar a mi propio hijo. Antes de continuar, por favor deja un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de personas increíbles que saben que nuestros mejores capítulos pueden suceder a cualquier edad. Ahora, de vuelta a la historia. Lo primero que hice fue caminar hacia mi pequeño escritorio en la esquina de la sala y sacar la caja de zapatos donde guardaba mis estados de cuenta bancarios. Harold solía encargarse de todo este negocio cuando estaba vivo, pero los últimos 4 años me habían enseñado a prestar atención a los números de maneras que nunca había considerado antes. Extendí los últimos 6 meses de estados de cuenta sobre la mesa del comedor como si estuviera calificando exámenes. El sol de la tarde hacía que todo se viera nítido y claro a través de la ventana oeste, el tipo de luz que no te permite ignorar los detalles. Ahí estaban. Depósitos que había notado antes pero nunca cuestionado de cerca. Llegaban con etiquetas como reembolso de cliente y reembolso de procesamiento, con cantidades que iban desde 3 pesos hasta 8,000 pesos apareciendo cada pocas semanas. Le había preguntado a Daniel sobre ellos 1 o 2 veces,
Y él había mencionado algo sobre un negocio secundario ayudando a la gente con devoluciones en línea. Sonaba bastante plausible en ese momento. Ahora, tomé mis gafas de lectura de la cadena alrededor de mi cuello y miré con más cuidado. Los depósitos siempre eran menores de 10,000 pesos. Siempre. Pasa suficientes años viendo a adolescentes intentar hacer trampa en los exámenes. Aprendes a reconocer patrones. Y esto era definitivamente un patrón. Lo que hizo que se me cayera el estómago, sin embargo, fueron los retiros. Transferencias que no recordaba haber hecho. Todas procesadas electrónicamente, todas por debajo del mismo límite de 10,000 pesos. Las fechas coincidían con los depósitos, usualmente dentro de 1 o 2 días. Dinero entrando, dinero saliendo, como si mi cuenta no fuera más que una parada de descanso en la carretera. Encontré la lupa que Harold solía usar para su colección de sellos y examiné las firmas en las pocas transacciones en papel. Se parecían a las mías, mayormente, lo suficiente para que un cajero bancario no las cuestionara, pero la R en mi apellido tenía un pequeño adorno que nunca había hecho. Y mi inicial del medio era ligeramente diferente de cómo realmente la escribía. Mi teléfono vibró en la mesa, un mensaje de Daniel. Buenos días, mamá. Espero que estés teniendo un buen día. Te quiero. Me quedé mirando esas palabras un buen rato. Luego puse el teléfono boca abajo y volví a los estados de cuenta. El depósito más reciente había venido de algo llamado Northside Distribution LLC en Cleveland. Nunca había oído hablar de ello, nunca había estado en Cleveland, nunca había ordenado nada que justificara un reembolso desde Ohio, pero ahí estaba. 4,800 pesos depositados el martes pasado. La transferencia de salida había ocurrido al día siguiente, misma cantidad menos una tarifa de procesamiento de 50 pesos que se quedó en mi cuenta. Me levanté e hice un sándwich de mantequilla de maní como siempre lo hacía cuando necesitaba pensar. De pie en la encimera de la cocina, mirando el huerto de mi vecino al lado, traté de recordar qué había estado haciendo el martes pasado. Compras de supermercado. Almuerzo con mi amiga Margaret. Un martes normal. Ciertamente no autorizando una transacción de 5,000 pesos sobre la que no sabía nada. Cuando volví al comedor, noté algo más en los estados de cuenta que había pasado por alto antes. Cada depósito venía con un número de referencia, y esos números seguían una secuencia, como si alguien estuviera llevando un control muy cuidadoso, de un seguimiento de una operación muy organizada. El número de referencia más reciente era 127, lo que significaba que esto había estado ocurriendo durante bastante tiempo. Tomé mi teléfono y revisé los mensajes recientes de Daniel. Todos alegres, todos normales, todas mentiras. Aparentemente afuera, el camión de correo retumbaba por Maple Street, y escuché al perro del vecino empezar a ladrar como lo hacía todos los días a las 2. Algunas cosas, al menos, todavía eran predecibles. Esperé hasta la tarde del jueves para llamar a Daniel. Tiempo suficiente para que no pareciera conectado a ese video accidental, pero no tanto como para que se preguntara por qué no me había puesto en contacto. Había aprendido ese tipo de sincronización manejando la dinámica del aula. A veces lo más importante es cuando no dices algo. Él contestó en el segundo timbre. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Oh, nada importante. Estaba sentada en la mesa de la cocina con mi chequera abierta frente a mí, aunque en realidad no la estaba equilibrando. Supongo que los llamarías Praps. Recibí uno de esos correos de alerta del banco ayer sobre un depósito. ¿Fuiste tú haciendo algo por mí? La pausa fue tan breve que casi la pierdo. ¿Qué depósito? El del martes, creo que fueron unos cuantos miles de dólares de una empresa en Ohio. Mantuve mi voz ligera, ligeramente curiosa, como preguntarías por un paquete que llegó inesperadamente.
Ah, eso. Su voz se calentó, volvió a ser confiada. Sí, ¿recuerdas que te conté sobre ese servicio de devoluciones que he estado haciendo? Ese fue un reembolso de una compra al por mayor que se canceló. La empresa los procesa a través de las cuentas de mis clientes para evitar sus propias comisiones de transacción. Sonaba razonable. Sonaba exactamente como el tipo de arreglo comercial complicado que haría que mis ojos se vidriaran si él lo explicara en persona. Lo que me di cuenta probablemente era el punto. Bueno, eso es útil, dije, aunque no recuerdo haber comprado algo tan caro. No lo hiciste. Es solo un asunto de procesamiento. El dinero realmente no sale de ti. Solo pasa por tu cuenta temporalmente. Ahora hablaba más rápido, como solía hacer cuando explicaba por qué había llegado tarde a casa. Debería haberlo mencionado, pero ya sabes cómo eres con cosas financieras complicadas. Ahí estaba, el suave insulto envuelto en afecto diseñado para hacerme sentir tonta por hacer preguntas. Había funcionado durante 35 años. Hoy, solo me enojó. Bueno, sigue llegando, dije, forzando una pequeña risa. A mi edad, cada poquito ayuda. Te quiero, mamá. Hablamos pronto. Después de que colgó, me quedé sentada mirando el teléfono un rato. Luego me levanté y caminé hacia la ventana del frente donde podía ver la calle. Una tarde de jueves perfectamente ordinaria en Maple Street. Niños montando bicicletas. Alguien recortando setos a 2 casas de distancia. El cartero haciendo su ronda. Todo normal, excepto el hecho de que mi hijo acababa de mentirme con la facilidad practicada de alguien que lo había estado haciendo durante mucho tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. No menciones ese depósito a nadie, ¿de acuerdo? El arreglo comercial es algo no oficial y no quiero complicar las cosas con el IRS. Lo leí 2 veces, luego dejé el teléfono y fui a prepararme una taza de té. Cuando has pasado décadas reconociendo cuando los estudiantes intentan manipularte, desarrollas ciertos instintos. Y ahora mismo, todos los instintos que tenía me decían que mi hijo estaba en problemas mucho más profundos de lo que había imaginado. El viernes por la mañana, horneé pan de banana. Había sido el favorito de Harold, y de Daniel también, alguna vez. El olor llenó la cocina y se difundió por la casa, el tipo de confort doméstico que hacía que todo se sintiera normal por un momento. Envolví la barra aún caliente en papel de aluminio y conduje hasta el apartamento de Daniel. Vivía en una de esas casas victorianas convertidas al otro lado de la ciudad, de esas donde el dueño había dividido una hermosa casa antigua en 4 unidades pequeñas y pintado todo de beige. Daniel estaba en el primer piso con una entrada separada a través de lo que solía ser un porche lateral. Su auto estaba en el camino de entrada, un Honda que había visto mejores días, pero estaba limpio y bien mantenido. Cualquier otra cosa en la que Daniel estuviera involucrado, no estaba mostrando riqueza evidente en el vecindario. Toqué la puerta, sosteniendo el pan envuelto en papel de aluminio como una ofrenda de paz. Mamá, abrió la puerta Daniel, vistiendo jeans y una camiseta, su cabello todavía húmedo de la ducha. ¿Qué haces aquí? Pan de banana, dije, levantando la barra. Hice demasiado y pensé que tal vez te gustaría un poco. Su sonrisa parecía genuina. Qué amable. Pasa. El apartamento era pequeño pero ordenado. Un sofá frente a un televisor, una mesa de comedor con 2 sillas, una cocina visible a través de un arco. Todo parecía perfectamente normal, excepto por la laptop cara abierta sobre la mesa del comedor y el teléfono que seguía vibrando con mensajes entrantes. ¿Café?, preguntó, mirando el teléfono de nuevo. Eso sería agradable. Desapareció en la cocina, y pude escucharlo moviéndose con las tazas y la cafetera. Caminé a mirar las fotos enmarcadas en una estantería.
Daniel y su exesposa en su boda. Daniel y yo en su graduación universitaria. Una foto de Harold sosteniendo al bebé Daniel. El teléfono sobre la mesa vibró de nuevo. Daniel llamó desde la cocina. Mamá, ¿puedes agarrar eso por mí? Si es importante, solo dímelo. Tomé el teléfono, con la intención de decir el nombre del que llamaba, pero lo que vi me hizo congelarme. El identificador solo decía M. Volví a poner el teléfono sin contestar y me moví hacia la ventana, fingiendo mirar la calle. Mis manos temblaban ligeramente, así que las entrelacé detrás de mi espalda. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, Daniel salió de la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. Lo siento, dijo, tomando el teléfono. Necesito atender esto, contestó sin mirar el identificador. Sí. Me quedé junto a la ventana, concentrándome en un gato del vecino que caminaba por el césped húmedo, pero podía escuchar cada palabra que decía Daniel. Sí, el almacén en Northside, viernes por la noche. Su voz era baja, profesional. Ella también se encargará de este lote. La misma cantidad que la vez pasada. Mi reflejo en la ventana se veía pálido, con los ojos muy abiertos. Tomé uno de los marcos de fotos y lo miré fijamente, como si estuviera profundamente concentrada estudiando el rostro de Harold. No, todo está limpio de este lado. Ella no sospecha nada. Una pausa. Sí, estoy segura. Igual que siempre. La cafetera pitó en la cocina. Daniel terminó la llamada rápidamente. Bien. Nos vemos esta noche. Cuando volvió a la sala, sonreía de nuevo, esa sonrisa fácil y familiar que lo había sacado de problemas desde que tenía 5 años. Disculpa por lo del trabajo. Puso una taza de café sobre la mesa cerca de donde yo estaba. ¿Cómo está el café? Me giré de la ventana y tomé la taza, agradecida de tener algo que hacer con las manos. Perfecto. Gracias. Charlamos otros 15 minutos sobre temas seguros, el clima, la nueva cerca de mis vecinos, un libro que estaba leyendo, conversación normal entre madre e hijo. Todo el tiempo, el teléfono de Daniel seguía vibrando con mensajes de texto, y podía verlo resistiendo la tentación de revisarlos. Cuando finalmente me fui, conduje alrededor de la cuadra 2 veces antes de regresar a casa, solo para asegurarme de que no me estaban siguiendo, lo cual parecía ridículo. Pero nada se sentía completamente real ya. De vuelta en mi cocina, me senté con un bloc de notas y escribí todo lo que podía recordar de esa llamada telefónica. Almacén en Northside, viernes por la noche, misma cantidad que la vez pasada. Northside, la misma palabra de esa empresa en Cleveland, Northside Distribution LLC. Miré esas palabras hasta que comenzaron a parecer extrañas y ajenas. Luego arranqué la página del blog y la guardé en mi bolso junto a mi lista de compras y el recibo de la gasolinera. Algunos secretos que uno aprende tienen peso, y este se volvía más pesado con cada hora. Llamé a Daniel el sábado por la mañana y sugerí almorzar. He estado pensando en lo que dijiste, le dije. Sobre ayudar más a tu negocio. Tal vez podríamos hablar de eso mientras comemos unos sándwiches. Claro, mamá. Suena genial. Su voz tenía ese tono satisfecho que usaba cuando creía que las cosas iban a su favor. ¿Qué tal ese lugar junto al río, al mediodía? El Riverside Café estaba sobre una terraza con vista al agua, con mesas de picnic bajo sombrillas azules y el olor a pescado frito flotando desde la cocina. Daniel ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de esquina con la espalda hacia el agua. Se levantó para abrazarme, y noté algo brillando bajo la manga de su camisa de botones. «Te ves bien», dije, acomodándome en la silla frente a él. «¿Es un reloj nuevo?» Miró hacia abajo y se acomodó la manga,
pero no antes de que yo vislumbrara plata y lo que parecían diamantes alrededor de la carátula. Oh, esto viejo. Fue un regalo de un amigo. Debes ser un buen amigo. Abrí el menú, aunque ya sabía lo que quería. Gusto caro. Sí, bueno, encogió de hombros Daniel, concentrándose de repente en estudiar los especiales del almuerzo. Algunas personas son generosas. Pedimos un club de pavó para mí, fish and chips para él, y charlamos un poco sobre el clima y los barcos que pasaban por el río. Conversación normal, excepto por la forma en que seguía revisando su teléfono y el hecho de que su viejo reloj probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comestibles en 3 meses. Cuando la mesera trajo nuestra comida, me incliné un poco hacia adelante. Entonces, cuéntame más sobre este negocio tuyo. El servicio de devoluciones. Suena complicado, pero sí hay alguna manera en que pueda ayudar. El rostro de Daniel se iluminó. No es tan complicado, realmente, solo lleva mucho tiempo. Tomó una papa frita, gesticulando con ella mientras hablaba. Mira, las empresas se quedan con mercancía de vuelta que no pueden revender por canales normales, así que la venden al por mayor a liquidadores, quienes luego la venden a personas como yo. Y a veces la revendes tú. O ayudo a las empresas originales a procesar reembolsos para evitar asumir la pérdida en sus libros contables. Todo es legítimo, solo contabilidad creativa. Tenía que admitir que era bueno en esto. La explicación sonaba plausible, entregada con la cantidad justa de entusiasmo y conocimiento casual. Si no hubiera visto ese video, si no hubiera rastreado esas transacciones bancarias, podría haberle creído. Y ahí es donde entra mi cuenta. Correcto. A veces los montos de reembolso son demasiado grandes para que mis cuentas personales los manejen, así que uso cuentas familiares temporalmente solo para el procesamiento. Tomó un bocado de pescado, masticando pensativo. El dinero nunca se va realmente, mamá. Solo se mueve a través de diferentes cuentas para evitar activar auditorías automáticas. ¿Auditorías? Sí. Los bancos tienen que reportar ciertas transacciones al gobierno. Cualquier cosa sobre 10,000 pesos se marca automáticamente, así que mantenemos todo por debajo de ese límite. Ahí estaba. Acababa de describirme lavado de dinero como si fuera una práctica comercial perfectamente razonable, y lo había hecho mientras comía fish and chips en una tarde soleada de sábado. Como si estuviera explicando cómo cambiar una llanta. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pregunté. Nada de lo que debas preocuparte. Usualmente solo unos pocos miles a la vez. Daniel cruzó la mesa y me dio una palmada en la mano. Realmente aprecio que seas tan comprensiva con todo esto, mamá. No todos serían tan confiados. Miré su mano cubriendo la mía. Ya no había anillo de matrimonio, pero había una delgada sortija en su meñique que nunca había visto antes. Oro con algún tipo de piedra. Probablemente otro regalo de un amigo. Solo quiero ayudar si puedo, dije. Has pasado por momentos difíciles desde el divorcio. Pero las cosas están mejorando. Este negocio realmente está despegando. Echó un vistazo alrededor del restaurante, luego se inclinó más cerca. Entre tú y yo, estoy pensando en comprar una casa pronto. Algo con un poco más de espacio. ¿Una casa? ¿Con qué dinero? Me pregunté. Su alquiler no podía ser más de 800 al mes, y él había, pidiéndome dinero para las compras tan recientemente como la primavera pasada. Eso es maravilloso, cariño. ¿Dónde estás buscando? Nada definido aún, pero hay un lugar en Highland Avenue. Se quedó callado, de repente incómodo. De todos modos, nada está decidido. Highland Avenue, donde las casas empezaban en $500,000 y subían desde ahí.
Terminamos el almuerzo hablando de temas más seguros. Pero seguía anotando cosas. La forma en que pagó la cuenta con efectivo, sacando un grueso rollo de billetes de su bolsillo. La manera casual en que dio una propina de 20 pesos a la mesera por una comida de 30 pesos. Las gafas de sol caras que se puso cuando salimos. Pequeñas cosas que sumaban a una imagen que no me gustaba. Después de que se fue, me quedé en mi auto en el estacionamiento y llamé a Margaret. Ella contestó en el primer timbre, como siempre. Ruth, ¿cómo fue el almuerzo con Daniel? Educativo, dije. ¿Estás libre esta tarde? Creo que necesito hablar con alguien. Margaret vivía en una casa ranchera ordenada en la zona tranquila de la ciudad. El tipo de lugar donde el césped siempre estaba perfectamente cortado y el buzón recibía una capa fresca de pintura cada primavera. Había sido gerente en First National Bank durante 27 años antes de retirarse. Y si alguien iba a saber qué estaba viendo, sería ella. Me recibió a la puerta con una cafetera ya en preparación. Y esa expresión preocupada que había tenido el día que llamé para decirle que Harold había muerto. Sonabas alterada por teléfono, dijo, llevándome a la mesa de su cocina. ¿Qué pasa? Saqué los estados de cuenta bancarios que había traído y los extendí sobre su mesa de la misma manera que lo había hecho en casa. Necesito que veas algo. Dime qué ves. Margaret se puso las gafas de lectura y se inclinó, siguiendo con el dedo los patrones de depósitos y retiros. Estuvo en silencio por mucho tiempo, haciendo ocasionalmente pequeños sonidos de murmullo que significaban que estaba pensando. Ruth dijo finalmente, ¿de dónde sacaste esto? Son míos. Mi cuenta. Su cabeza se levantó bruscamente. Estas son tus transacciones. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Le conté sobre el video, sobre las explicaciones de Daniel, sobre la llamada telefónica que había escuchado. Margaret escuchó sin interrumpir, su expresión se volvió más seria con cada detalle. Cuando terminé, se recostó en su silla y se frotó la frente. Oh, cariño, esto es grave. ¿Qué tan grave? Esto es lavado de dinero clásico. ¿Ves estos montos? Señaló los depósitos, siempre por debajo de 10,000 pesos para evitar los requisitos de reporte federal. Y mira la sincronización. Dinero entra, dinero sale, usualmente en 24 horas. Tu cuenta está siendo usada como un paso intermedio. Mi café se había enfriado en mis manos. ¿Qué significa eso para mí? Legalmente, si las autoridades descubren que estás implicada. Los bancos están obligados a reportar actividad sospechosa, y este patrón definitivamente calificaría. Margaret se inclinó. No les importará que no lo supieras. Tu firma está en la cuenta. Tu nombre está en las transacciones. Pero yo no firmé esas transferencias. Nunca las autoricé. ¿Puedes probar eso? Porque alguien que tiene acceso a tu información de cuenta sí las autorizó. Y a menos que las reportaras como fraudulentas cuando ocurrieron. No lo había hecho, por supuesto. Había notado los depósitos y me había sentido agradecida por ellos. Había notado los retiros y asumido que estaba olvidando cosas, como Harold solía olvidar que había escrito cheques hacia el final. ¿Qué debo hacer? Margaret guardó silencio un momento, girando su taza de café en pequeños círculos sobre la mesa. Necesitas pruebas de que no fuiste una participante voluntaria. Documentación que muestre que lo descubriste recientemente e intentaste detenerlo. ¿Cómo hago eso? Comienza con tu banco. Solicita registros detallados de al menos un año. Pide copias de todos los documentos de autorización. Si Daniel falsificó tu firma o usó acceso electrónico sin tu conocimiento, podría haber un rastro. Hizo una pausa.
Pero tienes que tener cuidado con cómo lo haces. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, Ruth. Si Daniel está involucrado con personas que manejan este tipo de dinero, y se da cuenta de que estás investigando. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. La luz de la tarde se inclinaba a través de la ventana de la cocina de Margaret, formando patrones sobre la mesa entre nosotras. Afuera, un vecino cortaba el césped. El sonido distante y normal. Todo se sentía normal, excepto la conversación que estábamos teniendo. ¿Crees que me lastimaría? Creo que las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. ¿Y si hay tanto dinero involucrado como sugieren estos estados? Margaret reunió los papeles en un montón ordenado. Tienes que tener cuidado. Si se da cuenta, podrías estar en peligro también. Conduje a casa lentamente, tomando el camino largo por las calles residenciales donde las familias hacían barbacoas y los niños montaban bicicletas en las aceras. Vida normal de sábado. Mientras cargaba una carpeta llena de pruebas de que mi hijo era un criminal. De vuelta en mi cocina, hice una lista de lo que necesitaba hacer. Registros bancarios, documentación, pruebas de que era víctima, no cómplice, y necesitaba hacer todo sin que Daniel supiera lo que estaba haciendo. La parte más difícil, sin embargo, era saber que Margaret tenía razón. El hombre que crié, el niño que solía traerme dientes de león y llamarlos flores, podría ser realmente peligroso ahora. Algunas verdades que aprendí tienen dientes. El domingo por la noche, estaba sentada en la mesa de la cocina con el estado de cuenta extendido nuevamente, tomando notas en un bloc legal. Cuando escuché una puerta de auto cerrarse en mi camino de entrada a través de la ventana, pude ver a Daniel caminando por el sendero frontal. Moviéndose con ese paso rápido y decidido que significaba que quería algo. Junté los estados de cuenta en un montón y los escondí bajo el periódico de la mañana justo cuando sonó el timbre. Mamá, llamó Daniel desde la puerta. Soy yo. Abrí la puerta para encontrarlo ligeramente sin aliento. Llaves del auto aún en la mano. Daniel, esto es una sorpresa. Hola. Perdón por aparecer sin avisar, pero estaba por el vecindario y necesito hacer un depósito rápido a través de tu cuenta. ¿Está bien? Ya estaba entrando en la casa, dirigiéndose a la cocina donde mi laptop usualmente estaba en la encimera. Aquella noche, afortunadamente, estaba cerrada. Oh, dije, siguiéndolo. En realidad, estaba a punto de salir. Margaret llamó, y necesita ayuda con algo. Esto solo tomará un minuto. Daniel miraba alrededor de la cocina, notando detalles que nunca lo había visto notar antes. ¿Dónde está tu laptop? La guardé y realmente debería irme. Margaret sonaba molesta. Pero en lugar de irse, Daniel se sentó en la mesa de la cocina. ¿Qué pasa con Margaret? No estoy segura. Solo dijo que necesitaba compañía. Me quedé de pie, esperando que captara la indirecta. Tal vez podríamos hacerlo del depósito mañana. Es algo urgente. La mirada de Daniel cayó sobre la esquina del periódico donde se veían unas líneas del estado de cuenta bancario debajo. ¿Qué es eso? Mi corazón hizo algo incómodo. ¿Qué es qué? Se inclinó hacia adelante y levantó el borde del periódico. Me moví rápidamente, poniendo mi mano sobre el papel. Solo facturas. Nada interesante. ¿Facturas? Los ojos de Daniel se encontraron con los míos. Y por un momento, solo nos miramos el uno al otro. Mamá, esos parecen estados de cuenta bancarios. Bueno, sí, pago las facturas desde mi cuenta bancaria. Intenté mantener mi voz ligera, aunque mi pulso se aceleraba. Concepto revolucionario. Daniel no sonrió ante la broma. En cambio,
Se recostó en su silla y estudió mi rostro con una intensidad que me hizo sentir incómoda. No estás empezando a hacer preguntas, ¿verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como algo afilado y peligroso. Afuera, un perro ladraba en algún lugar calle abajo, y podía escuchar el sonido distante de un televisor desde la casa de mi vecino. Sonidos normales de un domingo por la noche que se sentían muy lejanos. ¿Preguntas sobre qué? Pregunté. Daniel continuó mirándome por lo que se sintió como un tiempo muy largo, aunque probablemente solo fueron unos segundos. Luego su expresión se suavizó de nuevo en esa sonrisa familiar y fácil. Nada, mamá. Solo me preocupo por ti a veces, ya sabes, tan sola en esta casa grande pensando demasiado las cosas. Se levantó y se acercó a mí. Me dirías si algo te estuviera molestando, ¿verdad? Por supuesto. Besó mi mejilla. El mismo gesto casual de despedida que había hecho desde que fue lo suficientemente alto para alcanzar mi cara sin ponerse de puntillas. Pero esta vez, su mano descansó en mi hombro un momento más de lo usual. Te llamaré mañana sobre ese depósito, dijo. Disfruta tu noche con Margaret. Después de que se fue, esperé hasta escuchar su auto salir del camino de entrada y desaparecer por Maple Street antes de mover el periódico y mirar los estados de cuenta bancarios otra vez. Mis manos temblaban ligeramente mientras los recogía y los llevaba a mi dormitorio, donde los guardé en la pequeña caja fuerte que Harold había instalado en nuestro armario años atrás. Llamé a Margaret para avisarle que la estaba usando como coartada en caso de que Daniel verificara. Acaba de irse, le dije. Y creo que sospecha algo. ¿Qué te hace decir eso? Le describí la visita, la forma en que había mirado los estados de cuenta, la pregunta que había hecho. Margaret permaneció en silencio durante mucho tiempo después de que terminé. Ruth, dijo finalmente. Creo que necesitas moverte más rápido con esto de lo que hablamos. Si está empezando a sospechar, lo sé. Y tal vez deberías considerar quedarte en otro lugar por unos días, solo hasta que puedas ir al banco y comenzar el proceso de documentación. Miré alrededor de mi dormitorio, la foto de boda sobre el tocador de Harold, el patrón familiar del papel tapiz que yo misma había elegido hace 15 años. La idea de dejar mi propia casa porque tenía miedo de mi propio hijo parecía imposible. Pero entonces recordé la forma en que Daniel me había mirado, el peso de su mano sobre mi hombro y la manera cuidadosa en que había hecho esa pregunta. Tal vez imposible era exactamente en lo que se había convertido esta situación. El lunes por la mañana llamé a Margaret antes de perder el valor. Quiero hacer lo que hablamos. Preparar algo que nos dé pruebas. ¿Estás segura? Después de lo que pasó ayer, especialmente después de lo que pasó ayer. Estaba sentada en mi cocina con una taza de café que se había enfriado una hora antes. Está empezando a sospechar, lo que significa que va a ser más cuidadoso. Si voy a atraparlo, tiene que ser ahora. Margaret guardó silencio un momento. Está bien. Tengo un contacto en el banco que puede ayudarnos a configurar una cuenta monitoreada. Pero Ruth, una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Si Daniel se da cuenta de lo que está pasando, lo sé. Pasamos la siguiente hora resolviendo los detalles. Margaret organizaría una cuenta especial que rastrearía cada transacción, cada acceso, cada firma electrónica. Luego yo le ofrecería a Daniel una cantidad significativa de dinero, suficiente para hacerlo descuidado. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Preguntó Margaret. 15,000. Le diré que quiero ayudarlo a pagar sus deudas para que pueda conseguir esa casa que mencionó. Es mucho dinero para arriesgar, Ruth. En realidad no está en riesgo. Si intenta lavarlo, tendremos pruebas. Si no. Hice una pausa. Bueno, entonces tal vez estoy equivocada sobre todo esto.
Pero no estaba equivocada. Lo sabía de la misma manera en que siempre supe que estudiantes estaban copiando antes de atraparlos. Para el miércoles por la tarde, todo estaba listo. Llamé a Daniel y usé la voz que había perfeccionado durante 30 años de maternidad, la que mezclaba preocupación con la cantidad justa de culpa. He estado pensando en lo que dijiste en el almuerzo, sobre que el dinero está ajustado, sobre querer comprar una casa. Hice una pausa para efecto. Me gustaría ayudar. Mamá, no necesitas hacerlo. Quiero hacerlo. Tu padre me dejó más de lo que necesito. ¿Y de qué sirve tenerlo si no puedo ayudar a mi propio hijo? Respiré hondo. 15,000 pesos. Suficiente para pagar cualquier deuda que tengas y darte un buen comienzo para esa casa. El silencio al otro lado duró lo suficiente para confirmar lo que ya sabía. Daniel necesitaba dinero desesperadamente. Eso es increíblemente generoso, dijo finalmente. Pero no podría aceptar tanto de ti. No lo estás aceptando. Te lo estoy dando. Podríamos vernos mañana. Tal vez en ese café del centro. Tendré todo listo. ¿Estás segura de esto? Completamente segura. El jueves por la mañana me senté en Corner Coffee con un sobre en mi bolso y mi teléfono grabando todo por si acaso. El sobre contenía 15,000 pesos en billetes marcados. El contacto de Margaret había sido muy minucioso. Cada número de serie estaba registrado. Cada billete fotografiado. Daniel llegó exactamente a tiempo, luciendo más nervioso de lo que lo había visto en años. Seguía mirando hacia la puerta, revisando su teléfono, tamborileando los dedos sobre la pequeña mesa redonda. Pareces distraído, dije, deslizando el sobre hacia él. Solo cosas del trabajo. Tomó el sobre sin mirar dentro. Mamá, no puedo decirte cuánto significa esto para mí. No tienes que devolverlo de inmediato. Tómate tu tiempo. Establécete primero. Observé su rostro cuidadosamente. Solo prométeme que lo usarás sabiamente. Por supuesto. Daniel estaba escaneando el café otra vez, su atención dividida. Esto realmente ayudará con algunos problemas de flujo de efectivo que he estado teniendo. Asentí, esperando ver qué haría con el dinero. El contacto de Margaret había explicado que necesitábamos que Daniel usara realmente los billetes marcados en su operación para que fueran evidencia rastreable. Estábamos terminando nuestro café cuando la puerta sonó y un hombre entró. Normalmente no habría prestado atención. De mediana edad, usando jeans y una chaqueta oscura, el tipo de persona que ves en cafeterías todos los días. Pero todo el cuerpo de Daniel se puso rígido cuando lo vio. El hombre miró directamente a nuestra mesa, hizo breve contacto visual con Daniel y asintió una vez. Luego caminó hacia el mostrador, pidió algo y se fue sin hablar con nosotros ni reconocer que conocía a Daniel en absoluto. Pero Daniel se había puesto pálido y sus manos temblaban ligeramente cuando levantó su taza de café. ¿Amigo tuyo? Pregunté. ¿Qué? No, nunca he visto él antes. Daniel se levantó abruptamente. Realmente necesito irme, mamá. Gracias de nuevo por esto. Levantó el sobre. Te llamaré más tarde sobre el depósito. Después de que se fue, me senté allí otros 10 minutos pensando en ese breve intercambio. El hombre sabía exactamente a dónde mirar cuando entró. Había hecho ese contacto visual deliberado, se había ido en cuanto su mensaje, fuera lo que fuera, había sido entregado. Cuando finalmente me levanté para irme, noté que el auto del hombre todavía estaba en el estacionamiento, un sedán negro con ventanas polarizadas, motor encendido. Mientras caminaba hacia mi propio auto, pude ver una figura en el asiento del conductor mirándome. Conduje a casa, tomando una ruta deliberadamente complicada,
revisando mi espejo retrovisor todo el camino. Para cuando llegué a mi entrada, estaba segura de dos cosas. Me estaban siguiendo, y lo que sea en lo que Daniel estaba involucrado era mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. El viernes por la mañana, Margaret llamó con noticias que hicieron que mi café supiera a cenizas en la boca. Los billetes marcados, dijo sin preámbulos. Mi contacto dice que ya han aparecido. Dejé mi taza con cuidado. ¿Dónde? Una redada anoche. La policía atacó una operación en un almacén en el lado norte de la ciudad, la misma zona que Daniel mencionó en esa llamada telefónica que escuchaste. La voz de Margaret era sombría. Encontraron algunos de tus billetes en una máquina contadora de dinero mezclados con unos 200,000 pesos en efectivo. Así que, tienen prueba. Tienen prueba de que el dinero que le diste a Daniel fue directamente a una operación importante de lavado de dinero. Del tipo que procesa efectivo para narcotraficantes y otro crimen organizado. Hizo una pausa. Ruth, la detective con la que hablé, dice que han estado observando esta operación durante meses. Están haciendo arrestos hoy. Mis manos se habían entumecido. ¿Y yo? Estás libre. Los registros bancarios que configuramos muestran que el dinero provino de tus cuentas legítimas y hay documentación de que estabas cooperando con la investigación. Otra pausa. Pero Ruth, quieren usarme para que Daniel Hable. ¿Qué significa eso? Quieren que actúes normal cuando él te contacte. Déjale pensar que todo está bien hasta que puedan arrestarlo de manera segura. Todavía estaba sentada en la mesa de la cocina 2 horas después cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Daniel. El mensaje era corto. Las cosas van mal. Necesitamos hablar ahora. Me quedé mirando esas palabras por mucho tiempo antes de devolver la llamada a Margaret. Él sabe, dije. ¿Cómo lo sabes? Necesitamos hablar ahora. Así no es como Daniel pide nada. Así es como suena a alguien que está aterrorizado. Margaret guardó silencio. Entonces, ¿dónde quiere reunirse? No dijo, solo dijo, necesitamos hablar ahora. No respondas todavía. Déjame llamar a mi contacto primero. 20 minutos después, Margaret volvió a llamar. Quieren que sugieras reunirte en el Parque Miller, el del centro con el pabellón. Es público. Pueden posicionar gente alrededor del área. ¿Y si ahora es peligroso? ¿Y si se da cuenta de que soy yo quien Ruth? La voz de Margaret era firme, calmada. No tienes que hacer esto, pero si no lo haces, él va a huir. Y si huye, podría nunca enfrentar las consecuencias de lo que te hizo. Pensé en todos esos estados de cuenta bancarios, todas esas firmas falsificadas, todos esos meses de transacciones que nunca autoricé. Pensé en la forma en que me había mentido tan fácilmente, la forma en que había desestimado mi inteligencia. La forma en que me había usado como si solo fuera otra herramienta en su operación criminal. Diles que lo haré, dije. Le envié un mensaje de texto a Daniel, Parque Miller, 1 hora junto al pabellón. Su respuesta llegó de inmediato. Está bien. Mientras me vestía, eligiendo ropa cuidadosamente como si me estuviera preparando para algo importante, me pregunté si esto era lo que se sentía ser valiente. No se sentía noble ni heroico. Se sentía como poner un pie delante del otro porque la alternativa era impensable. Conduje al Parque Miller con mi teléfono grabando y un pequeño micrófono que el contacto de Margaret me había dado, escondido bajo mi chaqueta. El parque estaba más concurrido de lo habitual para un viernes por la tarde. Corredores, familias con niños, personas paseando perros. Esperaba que todos fueran solo ciudadanos ordinarios disfrutando un buen día. Daniel ya estaba allí cuando llegué, sentado en un banco cerca del pabellón. Se veía terrible, pálido, sin afeitar,
usando la misma ropa que había visto ayer. Cuando me vio, se levantó rápidamente, sus movimientos eran agudos y nerviosos. Mamá, dijo al acercarme. Gracias a Dios que estás aquí. Por un momento, mirando su rostro, casi olvidé por qué había venido. Se parecía tanto al niño que solía subirse a mi regazo cuando las tormentas lo asustaban. Pero entonces recordé la redada en el almacén, los billetes marcados, los meses de mentiras. ¿Qué pasa, Daniel?, pregunté, sentándome en el banco. Se sentó a mi lado lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su miedo, sudor y desesperación y algo metálico como sangre, aunque no vi heridas. Todo se está desmoronando, dijo. El negocio, la gente con la que trabajo, todo se está yendo al diablo. ¿Qué gente? No entiendes. Estas no son buenas personas, mamá. Y ahora creen que alguien ha estado hablando con la policía. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué les hace pensar eso? Daniel se giró para mirarme directamente, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No solo miedo, sospecha. Ese dinero que me diste, dijo. Estaba marcado. Las palabras colgaban entre nosotros como una espada. A nuestro alrededor, el parque continuaba con su ritmo normal de viernes por la tarde. Niños en los columpios, una pareja paseando su perro, adolescentes jugando frisbee. Todo se sentía imposiblemente distante. Marcado. Mantuve mi voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? Números de serie rastreados por el FBI. Los ojos de Daniel nunca se apartaron de mi rostro. El tipo de billetes que usan en operaciones encubiertas. Lo miré de vuelta con lo que esperaba fuera confusión en lugar de terror. No entiendo. Saqué ese dinero de mi cuenta de ahorros. ¿Lo hiciste tú? Su voz se había vuelto fría de una manera que nunca había escuchado antes. ¿O alguien te ayudó a conseguirlo? Alguien que quería saber dónde terminaría. Un corredor pasó detrás de nuestro banco, con audífonos puestos, concentrado en su carrera. Me pregunté si era uno de los oficiales de policía que Margaret había mencionado o solo un hombre tratando de mantenerse en forma. Daniel, me estás asustando. ¿De qué estás hablando? Por un momento, algo parpadeó en su rostro. Tal vez duda. Tal vez el último vestigio del hijo que solía confiar en mí completamente. Luego desapareció. Las personas con las que trabajo no creen en las coincidencias. Mamá, cuando billetes marcados aparecen en su operación la misma semana en que alguien es arrestado, empiezan a hacer preguntas. Alguien fue arrestado. Alguien, incluido el tipo que dirige el almacén. Daniel se inclinó más cerca y pude ver el agotamiento en sus ojos, el miedo que lo había estado consumiendo. Creen que hay un informante, alguien dentro que está dando información a la policía. Me sentí la garganta seca. ¿Y creen que eres tú? Creen que es alguien que tenía acceso a dinero limpio. Alguien que podría introducir billetes marcados sin levantar sospechas. Su mano se movió para descansar sobre mi brazo. El mismo gesto suave que había usado desde la infancia. Pero ahora se sentía como una advertencia. Alguien como una dulce anciana en quien todos confían. El juego de frisbee continuaba detrás de nosotros. Un niño se reía en los columpios. Sonidos normales en un mundo que de repente se había vuelto muy anormal. Daniel, dije en voz baja. Te di ese dinero porque te amo. Porque quería ayudar. Lo sé. Su voz se quebró ligeramente. Eso es lo que hace que esto sea tan complicado. Nunca lo había escuchado sonar tan amargado antes. La ira era nueva, cruda. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Antes de que pudiera responder, vi movimiento en mi visión periférica.
Dos hombres con ropa casual caminando hacia nosotros desde direcciones diferentes, moviéndose con el tipo de coordinación intencionada que significaba que no eran solo visitantes del parque. Daniel los vio también. Su mano se apretó en mi brazo. No era doloroso, pero lo suficientemente firme como para dejar claro su punto. Mamá, dijo, su voz de repente urgente. Cuando te hagan preguntas, no sabes nada sobre mi negocio. Me diste dinero porque eres una madre generosa, nada más. ¿Puedes hacer eso por mí? Los hombres estaban más cerca ahora. Uno de ellos habló por lo que parecía un teléfono celular, pero sus ojos estaban fijos en nuestro banco. Daniel, ¿puedes hacer eso por mí? Su agarre era más fuerte ahora, y pude ver el pánico subir en su rostro. Por favor, estas personas, si creen que estás involucrado, el primer hombre nos alcanzó antes de que pudiera responder. Daniel Morrison. La mano de Daniel se soltó de mi brazo. Me miró por un último momento, y vi algo romperse en su expresión. La realización final de que la persona en quien más había confiado en el mundo era la persona que le había traído este momento. Sí, dijo en voz baja. Estás arrestado. El oficial ya estaba alcanzando sus esposas mientras su compañero se posicionaba entre Daniel y yo. Tienes derecho a permanecer en silencio. Lo vi esposar a mi hijo, a este hombre que había criado desde un infante indefenso, y no sentí nada más que un enorme vacío donde solía vivir todo ese amor maternal. Mientras lo llevaban hacia un auto esperando, Daniel se volteó una vez. Mamá. Encontré su mirada y dije lo único que me parecía cierto. Te dije que siempre te ayudaría, Daniel. Solo que nunca dije cómo. La comprensión que cruzó su rostro fue terrible de ver. Pero no aparté la mirada. Después de que el auto de la policía desapareció, me senté en el banco por mucho tiempo, observando a la gente común en el parque vivir sus vidas ordinarias. Eventualmente, uno de los oficiales se acercó y me dijo que podía irme a casa. A casa, donde cerraría la aplicación bancaria en mi teléfono, eliminaría el acceso de Daniel a mis cuentas y me prepararía una taza de té en la cocina donde todo esto había comenzado días atrás. Algunas historias no tienen finales felices. Algunas historias solo tienen finales necesarios. Y a veces, si tienes mucha suerte, esos resultan ser lo mismo. Así que, esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensas. ¿Hice bien en entregar a mi propio hijo? ¿O una madre siempre debería proteger a su hijo sin importar lo que haya hecho? Déjame saber en los comentarios y suscríbete para más historias como la mía.